Saludos fraternos y muy especiales a todos los que tienen la oportunidad de mirar este video que forma parte de una serie de estudios acerca del análisis de la escritura desde el punto de vista de sus géneros literarios. Mi nombre es Samuel Marcano y soy vicerrector académico de Prometa. Prometa es un programa de formación teológica virtual que trabaja desde la plataforma de internet para ayudarle a usted a desarrollar sus capacidades y servir así al cuerpo de Cristo. Puede visitarnos en nuestra página web www.prometa.org. Con todo gusto vamos a ayudarle, vamos a orientarle y vamos a ofrecerle una serie de programas, certificados, diplomados y maestrías que van a apuntalar su ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Pase por nuestra página y visítenos para recibir mayor información. Estamos estudiando el género de los relatos históricos. Es un género literario particular que se encuentra en la escritura en muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Habíamos dicho en un video anterior que un relato histórico básicamente está compuesto por tres elementos importantes. Número 1, los personajes. Número 2, las acciones. Y número 3, el ambiente o los lugares donde esas acciones ocurren. También habíamos dicho que los personajes son aquellos que interactúan entre sí dentro del relato, llevando la acción hacia un desarrollo. Y que las acciones es la secuencia de lo que los personajes están haciendo dentro del relato. La trama sigue una especie de curva que empieza en una situación inicial, luego se va complicando a través de distintos conflictos que ocurren entre los personajes. Hay personajes protagonistas y hay personajes antagonistas, o hay situaciones antagonistas que se oponen a que el personaje logre su objetivo. Luego llega a ese punto que es como el nudo, un punto donde hay como un suspenso. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a desarrollar o cómo va a terminar esta situación? Luego que alcance ese clímax, entonces viene una especie de desenlace donde ocurre un resultado, sea bueno o sea malo, que le da fin al relato. Uno siente que ha terminado el relato porque se sabe qué es lo que va a suceder. Hay una especie de desencadenante y alivio de la tensión producida entre las acciones del personaje principal o el protagonista y las contrasacciones o los antagonismos que él enfrenta. Esto es básicamente lo que hemos señalado en un video anterior acerca de lo que es el relato y cómo está estructurado el relato. También hemos señalado la importancia de estudiar el libro en su conjunto antes de analizar las diferentes partes en las cuales ese libro está integrado. Por ejemplo, si yo voy a estudiar un relato en el libro de Génesis, es importante que lea todo el libro de Génesis para tener una perspectiva panorámica de cómo el autor arregla los distintos relatos, cómo los encadena. Asimismo, cuando voy a analizar el relato en particular, también debo ver cómo se relaciona este relato con los demás. Y esto es porque partimos de la presuposición que los relatos son eso, una cadena de eventos, una cadena de circunstancias que un autor en particular está desarrollando para transmitirnos un mensaje. La forma como él arregla los eventos comunican un mensaje. Por eso es importante saber qué papel está jugando en particular un relato de la escritura dentro de esa cadena de eventos. En esta oportunidad vamos a compartir algunas observaciones acerca de un relato en el Nuevo Testamento. Se trata del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, la conversión de Zaqueo. El Evangelio de Lucas pertenece a esa subcategoría narrativa llamada Evangelios, que son recopilaciones de la vida de Jesús, testimonios de la vida de Jesús, que distintos autores a lo largo del siglo I escribieron para dejar no solamente un testimonio, sino un mensaje a comunidades específicas dentro de la iglesia y que este testimonio de la vida de Cristo pudiera servir para fortalecer básicamente la fe de ellos. Entonces hay 4 evangelios porque hubo 4 autores que en distintas épocas escribieron a 4 grupos diferentes de iglesias o de individuos. En el caso de Lucas, le escribió a un individuo llamado Teófilo, así él lo hace constar en el prólogo de su evangelio. Y entonces fueron escritos por distintas razones, distintas motivaciones y buscando básicamente que los destinatarios recibieran una confirmación
de su fe, de sus convicciones y también del modelo de Jesús. Es importante el estudio de este subgénero literario llamado evangelios. Hay suficiente literatura acerca del evangelio como subgénero literario de la narrativa que es importante consultar. Y Lucas en particular, que era gentil, médico de profesión, y que escribe a Teófilo, que también era gentil, justamente le presenta a Teófilo evidencias razonadas, convincentes, evidencias que el mismo Lucas constató a través de un proceso de investigación, de manera que Teófilo pudiera tener una confirmación fehaciente, sólida, acerca de aquella fe que había depositado en Cristo y que esa fe era totalmente verdadera. El Evangelio está impregnado de esas evidencias. Lucas, a través del Evangelio, demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, tiene la autoridad, tiene la capacidad de poder rescatar al hombre perdido. Lucas hace mucho énfasis en aquellos encuentros que tiene Jesús con personas incluso desechadas de la sociedad. Y por cierto, este relato de Zaqueo es uno de esos relatos donde se pone de manifiesto la sensibilidad de Jesús por esas personas perdidas. El relato de Zaqueo es bastante sencillo en su estructura. En primer lugar, nos presenta a Jesús entrando en Jericó, pasando por la ciudad. Luego nos presenta a Zaqueo. Nos dice que era un hombre que era jefe de los publicanos, que era rico. En el versículo 3 dice que procuraba ver a Jesús, pero como era un hombre de corta estatura, entonces tuvo que salir corriendo adelante de la multitud y subirse a un árbol para poder ver a Jesús cuando pasara. La sorpresa de Zaqueo fue que cuando Jesús pasó cerca del árbol, lo llamó por su nombre y le dijo: es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Y luego entonces Zaqueo baja del árbol contento, gozoso, y entra con Jesús en su casa. Aparentemente la historia allí como que llega a una especie de final feliz, pero entonces Lucas nos coloca una especie de contrafuerza, una especie de contraste o antagonismo dentro de la trama. Y en el versículo 7 dice que cuando las personas vieron este acto de Jesús, entonces murmuraron diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Esta es la etiqueta que ellos utilizaron para Zaqueo, un hombre pecador. Y entonces Zaqueo reacciona a este comentario y se pone en pie y dice que si él había robado algo, le había quitado injustamente algo a alguien, él se lo iba a devolver y la mitad de sus bienes incluso iba a darla a los pobres, y que cuando devolviera algo lo iba a hacer cuadruplicado. Entonces Jesús afirma o hace dos afirmaciones con las cuales termina el relato muy importantes. Dice que hoy ha venido la salvación a esa casa por cuanto Zaqueo también era hijo de Abraham. Y luego dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la trama, esa es la estructura de las acciones que nosotros encontramos en este relato. Y por supuesto, cuando analizamos o cuando al principio dijimos que habían tres elementos importantes que tomamos en cuenta en un relato, dijimos que uno eran los personajes. Y el primer personaje que se menciona es Jesús. Jesús es un personaje porque está operando dentro de la trama, haciendo algunas acciones importantes que llevan el relato hacia un fin. Jesús es el personaje principal en todo el Evangelio. Cada relato del Evangelio tiene a Jesús como su personaje principal. Pero hay tres cosas que son importantes que nosotros consideremos como estudiantes de la Biblia cuando analizamos la persona de Jesús o cuando lo analizamos como personaje de un relato. Y esos tres elementos son, número uno, su naturaleza humana. Es decir, debemos analizar en el texto qué evidencias de la naturaleza humana de Jesús están presentes en el texto. Número dos, su naturaleza divina. ¿Qué elementos, qué aspectos, qué revelación de Jesús como Dios están aquí presentes en el texto? Y número tres, la misión de Jesús. Hay algo que ocurre en el texto que reafirma, que ratifica
o que de alguna manera evidencia cuál era la misión de Jesús. Y noten, para poner solamente un ejemplo, un elemento importante acerca de la humanidad de Jesús que está presente aquí en el relato es el hecho de que él se trasladaba de una ciudad a otra, como un ser humano cualquiera, común y corriente. Visitaba Jericó, visitaba otros lugares. Jesús se cansaba, Jesús tenía sed, Jesús se fatigaba. Eso por supuesto no detenía nunca su marcha y estaba limitado al tiempo y al espacio en ese sentido. Tenía, como todos los demás, que caminar de un sitio a otro. Eso habla un poco de su humanidad. Hay elementos también aquí de su divinidad. El hecho de que él se acerca al árbol donde está Zaqueo y lo llama por su nombre. Jesús conocía a esta persona. Alguien pudiera decir que, bueno, quizás alguien le había hablado a Jesús y le había dicho, mira, ese hombre que está allí se llama Zaqueo. El texto no lo dice. Por lo tanto, asumimos que Jesús, usando ese atributo divino de conocer todas las cosas, sabía que este hombre se llamaba Zaqueo y lo llamó por nombre. Y también hay un rasgo aquí de la misión de Jesús. Justamente los dos versículos finales con los cuales termina este relato nos hablan de la misión de Jesús. Dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y en el 10 ratifica totalmente la misión y dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, tres elementos que debemos estar pendientes de ver en Jesús como personaje: su naturaleza humana, su naturaleza divina y su misión. El otro personaje importante es Zaqueo. De Zaqueo se nos dice que era jefe de los publicanos. Ya he recomendado la consulta de diccionarios y de comentarios para tener información acerca de estos términos. Por ejemplo, ¿qué era un publicano? Los diccionarios nos van a decir que un publicano era un funcionario que trabajaba para el Imperio Romano. El Imperio Romano, como sabemos, tenía sojuzgada a estas naciones y entonces colocaba a funcionarios para exigir los impuestos, que por cierto eran bastante altos. Estos funcionarios muchas veces eran de la misma nacionalidad de los pueblos conquistados. En este caso, Zaqueo era un judío, era parte del pueblo de Israel, pero trabajaba, si pudiéramos decirlo así, para el enemigo. Él recogía los impuestos de sus propios hermanos de raza, de los judíos, para entregárselo a los romanos. Razón esta por la cual él era mal visto por parte de sus propios hermanos. Incluso los líderes religiosos catalogaban a los publicanos como personas de segunda o tercera categoría, hablando espiritualmente. De hecho, lo colocaban junto con las prostitutas, con las personas paganas. Era un sinónimo de ser una persona pagana, hablar de un publicano. Zaqueo no solamente era un publicano, era jefe de los publicanos. Es decir, una persona que tenía bajo su responsabilidad a un grupo de publicanos que recogían los impuestos. Normalmente los publicanos no tenían un sueldo asignado, por lo tanto ellos tenían que sacar sus ganancias de los mismos impuestos. Entonces, en lugar de cobrar, por ejemplo, un 30% de impuestos, cobraban un 45% y el resto era para ellos como su salario. Imagínense la cantidad de dinero que debió tener Zaqueo, que tenía bajo su responsabilidad a otros publicanos y recibía de cada uno de ellos una parte. Debió ser un hombre bastante rico, como lo dice precisamente Lucas. Luego nos comenta que era de mediana estatura, lo cual no era inusual del todo, pero específicamente en Zaqueo esa característica es peculiar por el hecho de que él busca una forma creativa de ver a Jesús y que su estatura no fuese una limitante. Uno se imagina a un hombre de esta naturaleza, jefe de los publicanos, muy rico, corriendo y subiendo a un árbol. Es una escena un poco graciosa, pero que a la vez demuestra el interés y el corazón que tenía Zaqueo de poder conocer quién era Jesús. Hay otros personajes que se mencionan, por ejemplo en el versículo 7 se dice que todos murmuraban. Esa palabra todos se refiere justamente a las personas que estaban allí. Es un personaje y se conoce como personaje colectivo porque representa a una comunidad o a un grupo específico en particular.
a los que estaban allí rodeando esa escena de Jesús entrando a la casa de Zaqueo. Y en el versículo 9 también se menciona a Abraham, pero solamente como una referencia, no que Abraham esté haciendo algo particular dentro de la trama, sino que es un personaje referencial. Se dice que el Cristo dice que Zaqueo también era hijo de Abraham. Entonces, estos serían los personajes que están actuando dentro de este relato. Y también dentro del análisis del relato se estudian los lugares, las ciudades, los sitios que se mencionan. En este caso se menciona Jericó, que era una ciudad de mediana importancia dentro de Palestina, incluso donde Herodes había construido un pequeño palacio, lo cual le dio bastante realce a la ciudad. Una ciudad con una economía bastante buena, y por eso es que allí había una especie de grupo importante de recaudadores de impuestos. No había un solo publicano en la ciudad, sino que había una especie de red de publicanos por la importancia económica que tenía Jericó para el Imperio Romano. Personajes, acciones, lugares, se dan cuenta cómo hemos venido analizando poco a poco estos elementos importantes que están aquí en este relato. Una vez que hemos analizado estos elementos del relato en profundidad, cosa que no podemos hacer en este video por razón del tiempo, entonces estamos listos para hacernos las preguntas que tienen que ver con la enseñanza central y las aplicaciones de este relato en nuestra vida. ¿Qué quiere comunicarnos Lucas a través de este relato? ¿Qué quiere enseñarnos en definitiva? Básicamente aquí está la historia del encuentro de un hombre necesitado de la salvación y Jesús. Jesús, que tiene una misión, encuentra un corazón que está necesitado de Dios. Y ese es el encuentro que Lucas quiere resaltar a través de este relato. Y nos presenta a Jesús como alguien que tiene una misión que cumplir, una misión que no conoce barreras, que no conoce fronteras, que no conoce impedimentos, que busca al hombre perdido en cualquier lugar donde éste se encuentre, en la tierra, sobre un árbol, en el lugar donde el hombre perdido está, y que tiene esa sensibilidad para reconocer su propia necesidad de Dios. Ahí está Jesús con su mensaje de salvación. Jesús conocía a Zaqueo, conocía de ese corazón necesitado, y por eso le ofreció a Zaqueo ir con él a su casa e incluso de presentarle el mensaje salvífico. También vemos la oposición de un corazón que tiene barreras, un corazón que tiene prejuicios, un corazón que no puede ver la obra de Dios actuando en la vida de aquellos que tienen necesidad. Las personas que cuestionaron a Jesús porque entró a la casa de Zaqueo tenían tantos prejuicios que nunca pudieron ver que esa era la obra de Dios y que eso era lo importante. Veían simplemente el error, el pecado, la mancha negra en la pared blanca, y nunca vieron la bondad de Dios y el amor de Dios hacia Zaqueo. Que por cierto, Jesús en el diálogo del versículo 9, cuando él también responde a estos señalamientos de la multitud allí, dice que Zaqueo también era hijo de Abraham. Es decir, no es un ciudadano de segunda, de tercera, no es un ser despreciable que no pertenece al pueblo de Israel, sino que también él es una persona que necesita de Dios y que tiene la oportunidad de escuchar de Jesús el mensaje salvífico. En Zaqueo vemos una reacción que evidencia su arrepentimiento, ese acto de querer resarcir el daño que había hecho, de hacer compensación por las pérdidas que otros habían tenido a causa de su deseo de enriquecerse. Y esto lo vemos en el versículo 8, cuando él, puesto en pie, dice: Señor, se dirige a Jesús, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta actitud de Zaqueo contrasta enormemente con otro hombre rico con quien Jesús habló dos episodios antes del episodio con Zaqueo. Jesús había encontrado a un hombre rico que le preguntó cómo entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo: bueno, tú sabes los mandamientos.
Y él dijo, sí, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, bueno, si es así, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice el texto que el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Noten el contraste que hace Lucas, y esto es intencional, entre este hombre rico que se fue triste y Zaqueo. Este hombre rico quería entrar al reino de los cielos, pero no estaba dispuesto a desprenderse de sus bienes materiales. Zaqueo, porque entendió lo que significa el evangelio y lo que significa ser parte del reino, estuvo dispuesto a desprenderse de sus bienes materiales. Incluso algunos comentaristas dicen que por esta decisión Zaqueo quedó en la pobreza. Es posible, el texto no lo dice, pero debió ser bastante el dinero que Zaqueo tuvo que dar para poder resarcir esta falta y dar por cuadruplicado a los que le había quitado algo y además la mitad de sus bienes repartirla a los pobres. Así que no debió ser muy holgada la situación económica de Zaqueo después de haber tomado esta decisión. Pero él entendió que un corazón que ama a Cristo no se aferra a lo material. Y luego viendo al final cómo Jesús cierra con su declaración de misión este relato, diciendo que él había venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido, que en este caso Zaqueo y todas las personas que como Zaqueo estaban al margen de la voluntad de Dios, pero que sí necesitaban desesperadamente de un Salvador. Entonces, Lucas en este relato nos comunica que la presentación del Evangelio no debe tener barreras, no debe tener prejuicios, no debe haber en nuestro corazón ninguna reserva para llegar a aquellas personas que necesitan desesperadamente de Dios, que aunque la sociedad los haya execrado, que aunque la sociedad los haya alejado y colocado al margen de esa misma sociedad, nosotros tenemos la responsabilidad de ir con el mensaje transformador del Evangelio hasta estas personas y recuperarlas para Dios, darles una dignidad espiritual que han perdido a causa del pecado, pero que Dios la puede restaurar. Que Dios nos bendiga y que esta pequeña reflexión y este pequeño análisis a manera de demostración que hemos realizado en Lucas capítulo 19 pueda servirnos no solamente en el aspecto metodológico, sino también para nuestra edificación espiritual. Escríbanos, por favor, si tienen alguna duda o consulta. Mi correo samuelmarcano77@hotmail.com. Pasen también por nuestra página web www.prometa.org para recibir información acerca de todos nuestros programas que están destinados, que tienen el objetivo de ayudarles a desarrollar sus capacidades para servir en el reino del Señor. Que Dios le bendiga.